Bienvenidos estudiantes a la clase de Análisis Matemático 1. El día de hoy vamos a ver conceptos preliminares a los límites. Muy bien, vamos a comenzar el tema con la vecindad de un número real. Cuando nos referimos a la vecindad de un número real, nos referimos a un intervalo abierto de la forma a, b, donde uno de sus elementos será un x sub 0 que llamaremos centro, y otro elemento delta que no es más que una longitud que llamaremos radio. Siempre este valor delta será mayor que 0. Su representación gráfica estará dada por una recta real numérica, donde sus extremos son A y B, intervalos abiertos. Y su punto centro, el punto x sub 0. La distancia de A x sub 0 y de x sub 0 a B estará representado por la letra delta. Asimismo, más adelante nosotros vamos a referir de que estos extremos, por ejemplo, el punto A, no es más que x sub 0 menos delta, mientras que B será conocido como x sub 0 más delta. Su notación es la siguiente. Una vecindad de centro x sub 0 y radio delta será igual a un intervalo abierto cuyos extremos son x sub 0 menos delta y x sub 0 más delta. Asimismo, esta vecindad es un conjunto, por lo tanto lo expresamos así. Todo punto x que pertenece a los reales, estos serán los elementos de la vecindad que cumplen la siguiente condición, que todas estas x deben ser mayores a los x sub 0 menos delta, pero menores a los x sub 0 más delta. Asimismo, tenemos en cuenta la notación de vecindad reducida. Vecindad reducida de un número real. La vecindad reducida de un número real no es más que una vecindad, o sea, un intervalo abierto, pero que no contiene al x sub 0. Entonces, esto no es más que una vecindad reducida de centro x sub 0 y radio delta será un intervalo abierto cuyos extremos son x sub 0 menos delta, x sub 0 más delta, excepto el punto centro, el x sub 0. Algunas observaciones que podemos tener en cuenta hasta el momento. Observación número 1. Si x sub 0 pertenece a una vecindad de centro en x sub 0 y radio delta, esto sucederá si y solo si la distancia que existe entre cualquier punto que pertenece a esta vecindad menos el x sub 0 sea menor al delta. Si es menor al delta, estará dentro del intervalo. Este x sub 0 estará dentro del intervalo. Segunda observación. Si nos dan únicamente un intervalo de la forma a, b, nada más, yo puedo encontrar su centro, que no es más que la semisuma de los extremos, y puedo encontrar un radio, que será el valor absoluto de la diferencia de los extremos sobre 2. Este valor resultará siempre positivo. Y por último, punto 3, si tenemos dos puntos cualesquiera, x sub 0 y x sub 1 que pertenecen a los reales, y queremos formar vecindades alrededor de ellos, es decir, que x sub 0 y x sub 1 serían centros, ¿cuál debe ser el delta que debo elegir para que estas vecindades no se intersecten? Es decir, que la vecindad de centro en x sub 0 con radio, vamos a llamarlo delta 1, intersectado con la vecindad de centro en x sub 1 y radio delta 2, resulta el vacío, no haya intersección. Entonces, para ello, mi delta 1 debe ser igual a mi delta 2, y este resultado debe ser un medio de x sub 1 menos x sub 0. Al considerar esta notación para el delta, yo aseguro que estas vecindades no se intersectan.
Vamos a ver algunos ejemplos. Ejemplo número 1. Decimos, si tenemos un punto x sub 0, que es igual a 4, yo voy a determinar las siguientes vecindades. Entonces, las vecindades son, veamos, un caso. Vamos a generar un intervalo abierto, centro 4, menos un quinto. Para mí ese será su radio. El otro extremo será 4 más un quinto. El intervalo que estoy formando no es más que una vecindad de centro en 4 y radio un quinto. Esto es 19 quintos, 21 quintos. Otro punto, por ejemplo, el intervalo abierto. 4 menos un medio a 4 más un medio. Es un intervalo, es una vecindad de centro en 4 y radio un medio. Esto no es más que 7 medios a 9 medios. Vamos a generar ahora una vecindad reducida. Nuestro intervalo abierto, 4 menos un tercio, 4 más un tercio, excepto el 4. Entonces esta notación no es más que una vecindad reducida de centro en 4 y de radio un tercio. Tenemos 11 sobre 3, 13 sobre 3, excepto el 4. Entonces así construimos vecindades. Vamos al siguiente. Ejercicio número 2. Sea un intervalo menos 1,3. Nos piden formar una vecindad. Muy bien. Por la observación número 2, sabemos que si tenemos un intervalo, cualquiera, un intervalo abierto, podemos generar su vecindad. Para ello necesito un centro y necesito su radio. Entonces, el centro será la semisuma. Menos 1 más 3 sobre 2. 1. Y el radio es el valor absoluto de la diferencia de los puntos. 3 menos menos 1 sobre 2. Esto me da como resultado un 2, que evidentemente es mayor a 0. Por ende, la vecindad que se forma será una vecindad de centro en 1 y radio 2. Sabemos que esto es 1 menos 2 y 1 más 2. A lo cual me da menos 1 a 3. Y bien, como podemos observar, contiene el intervalo del ejercicio. Un tercer ejercicio nos dice, sean dos puntos, un punto x sub 0, 2, un punto x sub 1, 5, que formemos vecindades que no se intersecten. Vecindades que no se intersectan. Pues en otras palabras, ya te está pidiendo vecindad de centro en 2, delta 1, intersectado con la vecindad de centro en 5, delta 2. Esto debe ser el vacío, que no hay intersección. Para que esto suceda, ¿qué hacíamos? Los radios deben ser iguales. Iguales a un medio por el valor absoluto de x sub 1 menos x sub 2, o sea, 5 menos 2. X sub 1 menos x sub 0. A lo cual me da 3 medios. En decimales, 1.1.5.
Por lo tanto, la vecindad que se forma sería, ¿no? Vecindad de centro en 2 con radio 3 medios, no es más que un medio abierto a 7 medios abiertos. Y la vecindad de centro en 5 y radio 3 medios, no es más que la vecindad del punto 7 medios abierto a 13 medios abiertos. Entonces, como pueden observar, no hay ningún punto de intersección en ambos. Muy bien. Vamos a continuación. Punto de acumulación. Observe. Tenemos la siguiente vecindad. Tenemos la siguiente vecindad. Entonces aquí será el punto x sub 0 menos delta. Por aquí el punto x sub 0 más delta. Es un intervalo abierto. Ahí está. Y con centro en x sub 0. Muy bien. Todos los elementos x están aquí. Todos los elementos x están aquí en este intervalo. Pero mira, voy a tener un conjunto S. Voy a tener un conjunto S cualquiera. Un conjunto de elementos S. Que intersecta, ¿sí? Que intersecta con esta vecindad. Que es el conjunto S. Intersecta con esta vecindad. Chicos, si este conjunto es un conjunto no vacío, ¿ya? Entonces se dice que x sub 0, ¿sí? Se dice que x sub 0 es un punto de acumulación. ¿Ya? Se dice que x sub 0 es un punto de acumulación si al menos existe un elemento de S que pertenezca a la vecindad. Entonces, en otras palabras, la intersección debe ser diferente del vacío. Por lo general aquí trabajamos con una vecindad reducida, es decir, que no contamos a x sub 0 como elemento del intervalo. Muy bien. Entonces, decimos x sub 0, x sub 0 es un punto de acumulación, es un punto de acumulación. Sí, la vecindad reducida en el punto x sub 0 radio delta intersectado con el conjunto S es diferente del vacío. En otras palabras, X es un punto de acumulación si y solo si para todo delta mayor a 0 existe un X que pertenece al conjunto S, tal que la distancia de estas X con respecto al centro X sub 0 es positiva, pero menor al delta. Entonces, al ser menor al delta, estamos hablando de los elementos que están dentro de ese intervalo, ¿no? Sí pertenece a esa vecindad. Vamos acostumbrándonos a esta notación que más adelante nos servirá para límites. Entonces, vamos a ver el siguiente ejemplo. Ejercicio número 4. Vamos a colocarlo por acá, aprovechando este espacio. Me dan un conjunto S abierto en 3 y cerrado en 7. Entonces, me piden determinar si los siguientes puntos, me piden determinar si los siguientes puntos son puntos de acumulación. Tengo que saber si los siguientes puntos son puntos de acumulación. Entonces, estos puntos que me van a dar son los siguientes. A ver, van a dar un x sub 0, 3
Me van a dar cuando x sub 0 vale 5 y me dan también cuando el x sub 0 vale 8. Entonces, lo primero que vamos a hacer es construir la vecindad. Y para cada caso, ¿sí? Para cada caso, para construir esta vecindad reducida, yo necesito un delta. Entonces, vamos a determinar ese delta a partir del conjunto S, el conjunto que nos dan. Entonces, lo primero que hacemos aquí es construir esta vecindad. Para ello, vamos a construir un radio muy pequeño. A partir de ahora, el valor que tome delta debe ser un valor muy pequeño para su estudio. Entonces, este delta lo tomamos de la siguiente manera. El valor absoluto de 7 menos 3 sobre n, donde n es un número natural. ¿Ya? N será un número natural y debemos elegir un n muy grande para obtener un delta lo suficientemente pequeño. Puede ser cualquier valor, puede ser cualquier valor. En este caso, a modo de ejemplo, yo digo que n vale 32, pero tú puedes decir que n vale 20, n vale 50, n vale 64, etc. Yo estoy dando un ejemplo cuando n vale 32, nada más, no influye en nada, ¿de acuerdo? Entonces el delta que se forma será 1/8. Entonces ya tengo mi centro, ya tengo mi radio, podemos determinar si este punto x sub 0 es o no un punto de acumulación para el conjunto S. Ahora procedemos a construir las vecindades. Vamos a aprovechar este espacio, colocar por aquí, y vamos a construir las vecindades. Entonces, para cada caso, vamos a construir las vecindades. Veamos. Para el primer caso, cuando x sub 0 vale 3 y tiene como radio 1/8. Entonces, la vecindad reducida que se forma será una vecindad de centro en 3 y radio 1/8. Es decir, tenemos aquí 3 menos 1/8 y 3 más 1/8, excepto el punto 3. Esa es nuestra vecindad, ¿cierto? Esta es nuestra vecindad. Operando, bien podemos dejarlo en fracciones o en decimales. En este caso voy a dejarlo en fracciones. Sería 23/8 y 25/8, excepto el 3. Hay un detalle también que debemos tener en cuenta, que este x sub 0 no pertenece al conjunto S. Ojo, ¿ya? No pertenece al conjunto S. ¿No? Muy bien. Bien, ya tenemos la vecindad. Sí, ya tenemos la vecindad. Ahora procedemos a intersectar mi vecindad con el conjunto S. En otras palabras, el intervalo abierto en 23/8 ha abierto en 25/8, excepto el 3, intersectado con el conjunto S, abierto en 3 y cerrado en 7. Podemos observar que sí hay una intersección, sí hay una intersección en el punto abierto en 3 hasta 25/8 abierto. Como el intervalo existe, ¿sí? Existe el intervalo, entonces no es un conjunto vacío. Si hay al menos un punto de intersección. Por lo tanto, nosotros decimos que 3 es un punto de acumulación del conjunto S. Entonces, tiene que haber una intersección. Veamos. Ahora el siguiente. Cuando x sub 0 vale 5. Cuando x sub 0 vale 5. 5 es un punto que pertenece al conjunto S. Tiene por radio 1/8. Entonces se forma la vecindad reducida de centro en 5
y radio 1/8. Es decir, 5 menos 1/8 a 5 más 1/8, excepto 5. En este caso, vamos a trabajar con decimales. Vamos a considerar a un decimal. Sí, vamos a considerar un decimal. Por lo general es recomendable trabajar hasta con 4 decimales, pero para este ejemplo vamos a trabajar con un decimal. Será 4.9 a 5.1, excepto el 5. Ahí está mi vecindad. Ahora procedo a intersectar mi vecindad reducida de centro en 5 y radio 1/8 con el conjunto S. Es decir, 4.9 abierto a 5.1 abierto, excepto el 5, intersectado con el intervalo abierto en 3 a 7 cerrado. Realizamos esa gráfica y verificamos si hay algún punto o no de intersección. Podemos apreciar que sí, que será 4.9 abierto a 5.1 abierto, excepto el 5. Entonces sí hay puntos. Por lo tanto, x sub 0 igual a 5 es un punto de acumulación para el conjunto S. Terminamos este ejercicio indicando que x sub 0 es igual a 8. Este es un punto que no pertenece a S, pero que tiene un delta también de 1/8. Entonces formamos la vecindad reducida de centro en 8 y radio 1/8. Las palabras, 8 menos 1/8 a 8 más 1/8, excepto 8. Esto nos dará 7.9 abierto a 8.1 abierto, excepto el 8. Procedo entonces a intersectar la vecindad reducida de centro en 8 y radio R con el conjunto S. Es decir, abierto el 7.9 a 8.1, excepto el 8, intersectado con el intervalo abierto en 3 y cerrado en 7. Como se puede apreciar, no hay puntos en común, no hay intersección. Esto es el vacío. Si tenemos el vacío, nosotros concluimos que el punto x sub 0 igual a 8 no es un punto de acumulación del conjunto S. Basta con que no haya algún elemento que pertenezca a la intersección, simplemente ese x sub 0 no será un punto de acumulación. Veamos a continuación conjunto acotado. Entonces, ¿qué sucede? Tú vas a tener un conjunto S, ¿ya? Tú vas a tener un conjunto S. Este será un conjunto no vacío. Este conjunto tiene que estar incluido o igual a una vecindad de centro en x sub 0 y radio delta. Entonces, si no está incluido, no es un conjunto acotado. Siempre que hablemos de un conjunto acotado, significa que está en un intervalo. Por ejemplo, vamos a colocar aquí de A a B, está acotado. Y todo el conjunto S se encuentra aquí. Los elementos que están fuera se denominan cotas. En la parte derecha, todos estos elementos son conocidos como cotas superiores de S. En cambio, hacia el lado izquierdo, todos estos elementos serán conocidos como cotas inferiores del conjunto S.
La manera formal de expresar ello es S, es el conjunto, estará acotado si está incluido o no en una vecindad, centro en X y radio delta. Sí y solo si, para todo X que pertenezca a S, existe un delta mayor que 0, tal que el valor absoluto de X será menor o igual a S delta. En otras palabras, esto será X menor o igual al delta, pero mayor o igual al menos delta. Y este viene a ser su intervalo, ¿ve? Tanto el menos delta como el delta serán sus cotas. Veamos a continuación una función acotada. Una función acotada. Bueno, para esta función acotada nosotros partimos con la definición de una función, ¿sí? Una función cuyo dominio es el conjunto A, o el conjunto de partida es el conjunto A, el conjunto de partida el conjunto B. Decimos que está acotado, ¿sí? Decimos que F está acotado sobre un conjunto S. Si este conjunto S es un subconjunto o es el conjunto de partida. Entonces, ¿cuándo sucederá de que f es una función acotada? Esto sucede si todas las imágenes f de s se encuentran acotadas. Es decir, que existirá un número r mayor que 0, un radio, ¿sí? Al cual nosotros llamaremos cota, tal que cumpla la siguiente expresión, que f de x sea menor a esta cota para todo x que pertenezca a S, incluido igual al conjunto de partida. Entonces, este f de x viene a ser el conjunto de imágenes f de S, dado que x pertenece al conjunto S. Una forma también de expresar esto es, decimos que f de x está acotado sobre S, sí y solo si existen los elementos m, m, tal que esta función, este conjunto de imágenes de f de S, porque x va a pertenecer a S, está acotado inferior y superiormente, punto m y un punto m, y para todo x que pertenezca a S. Si cumple esa notación, entonces decimos que sí, efectivamente, la función f de x está acotada. Para ello, vamos a aprovechar este espacio. Sería ejercicio 5. Video 5. Me piden determinar si la siguiente función que va de x a 1 más la raíz de 5 más 4x menos x al cuadrado, ¿sí? Está acotado sobre S, donde S es un intervalo cerrado en -1 y cerrado en 4. Entonces, tal cual hemos visto, ¿qué debemos obtener? Que el conjunto de imágenes f de S debe estar acotado también. Si ese conjunto está acotado, decimos que la función estará acotada sobre S.
Entonces, vamos a, vamos a definir, acá nuestros valores. Decimos, y será la raíz, a ver un momento, y será 1 más la raíz de 5 más 4x menos x al cuadrado. Aquí está nuestra función. Ya, esa es nuestra función. Vamos a darle forma. Vamos a darle forma a nuestra función. 1 que pasa a restar sería y menos 1 es igual a la raíz de 5 más 4x menos x al cuadrado. Elevando al cuadrado tenemos y menos 1 al cuadrado va a ser igual a 5 más 4x menos x al cuadrado. Pasamos todos los términos que contengan x al primer miembro y tenemos x al cuadrado menos 4x más y menos 1 al cuadrado igual a 5. Completando cuadrados, nosotros agregamos aquí 4 y un 4, teniendo así como resultado un trinomio cuadrado perfecto de la forma x menos 2 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado igual a 9. Recordando geometría analítica, ¿qué es esto? Simplemente la ecuación de la circunferencia, cuyo centro será 2,1 y radio 3. A su vez recuerde que y toma valores que son mayores, ¿sí? Mayores o iguales a la unidad. Resolviendo ahí el rango de esta función. Vamos a hacer una gráfica. Aprovecho este espacio. Muy bien. Vamos a dibujarlo. 2,1. Aquí está mi centro. Radio 3. Aquí. 2, 1. Y será el punto 5. Y menos 3. Será el otro punto. Menos 1. Y hacia arriba 3 unidades. Damos el punto 4. Esta es mi gráfica. Es la siguiente. Listo. Esta será la gráfica de la función que nos han dado, ¿no? De la función f. Muy bien. Vamos a dibujar S, el conjunto S. El conjunto S va de menos 1 a 4. Entonces, como se puede apreciar, ¿no? Aquí, ¿cuál es el dominio de esta función? El dominio de esta función va de menos 1 cerrado a 5 cerrado. Y su rango, el rango de esta función va de 1 cerrado a 4 cerrado. Muy bien. Entonces, el conjunto S va de menos 1 cerrado a 4. Aquí. Ese es el conjunto S. Entonces, sus imágenes de este conjunto, observen, sus imágenes de este conjunto se encuentran en toda esta sección de aquí. Entran en toda esta sección. Aquí están todas sus imágenes. Entonces, vamos a ver. Estas imágenes se encuentran acotadas, ¿sí? Desde este punto a este punto. Tenemos todas las imágenes de S. Por lo tanto, el conjunto, vamos a poner aquí, el conjunto de imágenes f de x, para todo x que pertenece a S, está limitado, ¿no? Está limitado por el siguiente intervalo, de 1 a 4. Entonces, sí, efectivamente, el conjunto de imágenes se encuentra acotado. Entonces, de acuerdo a la teoría, ¿no? Si esta función está acotado sobre S, deben existir estas cotas y existen.
1 y 4. Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, nosotros aquí definimos que f de x está acotado sobre el conjunto S. Acotado sobre el conjunto S. Bien, hasta aquí tenemos todos nuestros conceptos preliminares y vamos a hablar un poquito sobre la noción de límite, ¿no? ¿Qué vamos a entender por límite? Vamos a agregar aquí una forma. A ver. Listo. Nuestro plano cartesiano. Tenemos el eje X, tenemos el eje Y. Vamos a determinar una función cualquiera. Aquí está mi función. Y voy a concentrarme en un punto de esta función. En un punto. Este punto voy a llamarlo x sub 0. Entonces, este x sub 0 tiene una imagen que sería f de x sub 0. Entonces, la noción del límite, esta noción del límite, nos lleva a lo siguiente. ¿Cómo se comporta la función? ¿Ya? ¿Cómo se comporta la función cuando los valores de x se aproximan a x sub 0 por la izquierda? ¿Y cómo se comportan cómo se comporta la función cuando los valores de x se aproximan a x sub 0 por la derecha? Entonces, vamos a tomar un intervalo, vamos a generar una vecindad. Aquí y por acá. Obsérvese, ¿no? Este punto, vamos a llamarlo x sub 0 menos delta. Y este otro punto vamos a llamarlo x sub 0 más delta. Ahí está. Y por acá. Con sus respectivas imágenes. Obsérvese que cuando nos acercamos desde el punto x sub 0 menos delta al punto x sub 0, me voy acercando, sus respectivas imágenes se acercan al punto x sub 0. Asimismo, de x sub 0 más delta, cuando me voy acercando por la derecha a x sub 0, sus respectivas imágenes también se van acercando a f de x sub 0. Este f de x sub 0, vamos a llamarlo, L. Y así, como mi dominio tiene una vecindad, obsérvese que en el eje Y se genera una vecindad de radio épsilon, a lo cual sus extremos serán L menos épsilon y L más épsilon. Entonces, observen, ¿no? Vamos a tener un épsilon también que va a ser un radio mayor que 0, y con ello se define un delta, de tal forma que analizamos el comportamiento de esta función alrededor del punto x sub 0. En otras palabras, jóvenes, nosotros queremos observar qué sucede cuando me acerco a x sub 0 por la izquierda y por la derecha. ¿Qué sucede con mi función? ¿A qué punto me aproximo
Recuerda que en la noción del límite no hablamos de el límite cuando x tiende a x sub 0 va a ser igual. No, no, no. Sino nos aproximamos a ese punto. Y es lo que sucede, ¿no? Tú no quieres hallar el x sub 0. No, no, no. Te estás hallando la proximidad a x sub 0. Entonces, cuando te aproximas a x sub 0, ¿qué sucede en y? ¿A qué valor te estás aproximando? Te aproximas a un L. Entonces, esa es la idea con la cual vamos a trabajar límites. Entonces, la notación más usual será la siguiente, ¿no? El límite de una función, cuando x se aproxima a x sub 0, es igual a un número real, L. En otras palabras, ¿no? Si x se aproxima a un x sub 0, la función se aproxima a un L. Esta notación es la siguiente. Para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que si esta x pertenece al dominio de la función excepto el centro, y además la distancia de x menos x sub 0 es menor al radio, pero mayor a 0, entonces la función f de x menos L estará acotada por un épsilon. Entonces, en base a esa expresión, nosotros estamos formalizando un límite. Por lo general, nosotros tendremos la idea de un épsilon. Tanto el épsilon como el delta, recuerda, son números muy pequeños. Son números muy pequeños. Veamos a continuación cómo elegir un delta. Entonces aquí vamos con la elección de un delta. Lo primero que vamos a hacer, paso número 1, es descomponer. Vamos a descomponer el valor absoluto de f de x menos L en dos factores. Uno, que sea de la forma x menos x sub 0, y el otro lo denominaré como la función g. Es todo. Paso número 2. Vamos a acotar la función g. Para ello, ¿sí? Para ello, debo hallar un delta 1, ¿sí? Tal que este delta 1 pertenezca al siguiente intervalo. X menos x sub 0 menor a un delta 1, pero mayor a un 0. Y asimismo, este g de x estaría acotado. ¿Cómo calculamos esa cota, ese valor de m? Ese valor de m se calcula hallando el delta, a partir de este delta 1. Hay distintos casos, todo depende de la función. Por ejemplo, si mi función es un polinomio, entonces tu delta 1 será igual a la unidad. Si esta función es de forma racional, es decir, que tienes f de x es igual a un polinomio numerador, un polinomio denominador, ¿qué es lo que vas a hacer? Lo primero que vas a hacer es descomponer en sus factores al denominador, puede ser, por ejemplo, ¿no? X menos a por x menos b, etc. Estos serán denominados sus asíntotas. ¿Y qué vas a buscar? Vas a buscar aquel valor o aquella asíntota más cercana, ¿sí? Más cercana al punto x sub 0. Y cuando lo encuentres, tu delta 1 será un medio
de a menos x sub 0. ¿Qué pasa si tienes una función con radicales? Radicación de índice par. Entonces, ¿qué harás? Tu función g de x se acota a partir del dominio de dicha función. Luego de obtener el delta 1, el paso 3 es construir g de x. Decimos, si x menos x sub 0 es menor a un delta 1, pero mayor a 0, entonces x menos x sub 0 por g de x implica que f de x menos L esté acotado por dicha expresión x menos x sub 0 por m, que viene a ser la cota anterior de g de x. Luego, si f de x menos L está acotado por un épsilon, se tiene que x menos x sub 0 por m será menor a un épsilon, por transitividad. Y esto sucederá siempre que x menos x sub 0 sea menor a un épsilon sobre m. Y este épsilon sobre m es tu otro delta. Tienes dos deltas, delta 1 y delta 2. Paso número 4 te indica que el delta que vas a elegir debe ser menor o igual al mínimo de delta 1 y delta 2. Con ello, ¿sí?, al hallar el delta, se cumple las siguientes desigualdades. ¿Cuáles son? X menos x sub 0 menor a un delta 1 pero mayor a 0, que mi función g de x está acotado por un punto m, y asimismo tenemos que x menos x sub 0 será menor a un delta 2, mayor a 0. Entonces, respecto a ello, x menos x sub 0 será menor a un delta, mayor a un 0. Por lo tanto, f de x menos L va a ser igual a x menos x sub 0 por g de x menor a x menos x sub 0 por m, a lo cual también resulta ser más pequeño que un épsilon. Esto implica, ¿sí?, que el límite de la función cuando x se aproxima a un x sub 0 sea igual a un L. Vamos a realizar algunos ejemplos para comprender un poco más este concepto. Hasta aquí termina la primera parte de la clase de análisis matemático 1.